Siempre he sido un poco aventurero. He estado en India 9 veces, he estado en Tailandia, en Taiwán, en Hong Kong, en Colombia, en Costa Rica. A veces me he ido con una mochila sin saber casi de dónde iba. Esto es lo que se hacía antes en Aragón. Cada uno tiene una vaca o dos y las juntan todas y ahora cada uno a su casa. Esta farola que nos indica que, fijaros, yo creo que es algo bastante importante, que fue la primera ciudad europea con iluminación eléctrica en las calles. Toda la gente se mueve al campo normalmente con carros, tractores hay algunos, no hay muchos, normalmente todo lo hacen a caballo. Van a hacer forraje para mantener las vacas, los corderos que tienen, los cerdos, y aquí esto lo vemos a diario. Pues lo primero fue ver el edificio en el que íbamos a vivir. Fue un susto tremendo. A las 10 de la noche yo le dije a Ernesto, ¿dónde me has traído? Estamos en Bucarest, la capital de Rumanía, y esta semana Aragoneses por el Mundo toma como base esta ciudad para recorrer toda la geografía del país en busca de las historias de los aragoneses que un día decidieron dejar su tierra natal por venirse a esta otra tierra llena de oportunidades laborales. Si la caída del régimen comunista en 1989 supuso una crisis para el país, la entrada el año pasado en la Unión Europea ha traído aires de renovación para Rumanía. Si quieren conocer cómo viven algunos aragoneses en este país en plena transformación, solo tienen que acompañarnos.